Para platicar de este tema está con nosotros nuestro compañero periodista, especialista en materia de seguridad y narcotráfico en nuestro país, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, buenos días, Jorge, un placer estar con ustedes. Al contrario, un honor siempre que nos acompañes. Jorge, a ver, no es la primera vez y lamentablemente no será la última vez que escuchemos este tipo de historias en México. Y claro que hay una conmoción nacional, también hay señalamientos entre los partidos políticos respecto a la responsabilidad de cada uno. Pero aquí el tema y lo más importante es, esto no se va a detener, esto es parte de la operación del crimen organizado y es parte de la realidad de México. No, a mí lo que me asombra es que esto no haya estallado antes, porque desgraciadamente lo que vimos en Jalisco, lo que vemos en Tamaulipas, es algo que se viene repitiendo desde hace años y que es sistemático. Y, a ver, hay que ponerlo en contexto. Llevamos 60,000 desaparecidos solamente el sexenio anterior. En Culiacán, donde se habla mucho, ha habido desde que comenzó esta guerra entre los Chapitos y la Malliza, ha habido unos 900 asesinados, pero unos 1,300 desaparecidos, solamente en Culiacán. Entonces, esto que estamos viendo, estos ranchos, estos lugares de exterminio, estos Auschwitz, tapatíos o tamaulipecos, en realidad se repiten, se replican por todo el país y se vienen replicando desde tiempo atrás. En Veracruz se acaba de encontrar hace ya algunos meses un lugar con cerca de 500 restos de 500 personas. En San Fernando, ahí en Tamaulipas, hubo 100, hay otro lugar en Miguel Alemán donde hubo otros 300. Entonces, lo que asombra es que no haya estallado antes. Ojalá sirva para darle una perspectiva que vaya más allá de un rancho en Jalisco donde ocurrieron cosas terribles. Hemos escuchado testimonios de algunos de los sobrevivientes de este predio en Teuchitlán que declaran de verdad de cuestiones atroces, Jorge, pero muchas veces no podemos todavía entender ¿para qué reclutaban a estas personas? ¿Para qué las mantenían ahí secuestradas? ¿Qué era lo que hacía? Es decir, sí, digamos que había este centro de reclutamiento y adiestramiento para sicarios, pero había pues otras personas civiles que no precisamente estaban ahí con esa función. Mira, eso ocurre con demasiada frecuencia, sobre todo con ciertos cárteles. No es casual que buena parte del tema esté en Tamaulipas, Veracruz, Jalisco. El cártel Jalisco y lo que fueron los Zetas, el cártel del Noreste, lo utilizan mucho con personas con ofertas de trabajo, como se hizo aquí. Ocurre mucho con migrantes y demás, porque no solamente necesitan... Estos grupos no solamente usan gente para sicariato, para ese tipo de acciones, los usan para muchas otras actividades, simplemente desde abusar mujeres o abusar jovencitas, que las usan niños, para eso, en este para caso, abusarlos, simplemente los tienen ahí para abusarlos, y para que sirvan para otras cosas o para cobrarles extorsiones a su familia. Es terrible decirlo, a veces los usan para que se practiquen asesinatos. O sea, para que sepan cómo se mata a alguien y ver si alguien tiene los tamaños, vamos a decir, para matar a alguien o destazarlo, para probar a la gente que ahí tienen. Es terrible, pero así funciona. Entonces, lo que no podemos hacer es normalizar esto. O sea, la normalización del horror no puede funcionar y en buena medida como sociedad nos hemos inmunizado ante eso. Hay 50 muertos un día, bueno, este fue un día bueno, hoy no hubo 100 muertos, hubo 70. Ah, qué bueno, ¿no? Y tienes 28 feminicidios, pero bueno, ayer fueron 30, así que no. Entonces, eso quizás lo que tiene que servir esto es para tomar conciencia de que tenemos más de 100,000 desaparecidos, 120,000 desaparecidos, y hay que reclamar no solamente que se esclarezca lo de Teuchitlán, que se esclarezcan los 60,000, 100,000 desaparecidos que hemos tenido en los últimos años, 60,000 según cifras oficiales en el último sexenio. Oye, Jorge, hablando de responsabilidades y consecuencias en el momento en el que se encuentra la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, la petición directa que tiene el gobierno estadounidense de terminar de alguna manera con los cárteles y con la generación de violencia en nuestro país, y en cuestión de estrategia de lo que está haciendo actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum, yéndonos desde el 2006 cuando
cuando llega el presidente Felipe Calderón, responsabilidades estatales, responsabilidades federales, responsabilidades con respecto a las distintas estrategias que han seguido, ¿va a cambiar en algo a partir de ahora? ¿Lo ves como algún tipo de parteaguas o simplemente es un problema lo suficientemente grande como para pensar únicamente en el mediano y largo plazo? Mira, yo creo que la estrategia de seguridad que se está implementando en esta administración es bastante diferente a y se ven números en voluntad política, en forma de reaccionar, por Donald Trump y también por los hombres y mujeres que están en esos cargos y la voluntad política, creo yo, presidencial. La estrategia es diferente. Me sigue asombrando que en estos temas se los trata de minimizar. Teuchitlán se conoció con seguridad desde agosto y septiembre del año pasado. Se llegó Guardia Nacional, llegaron las autoridades estatales, se liberó a algunas personas y se ocultó lo que había ahí dentro, como se oculta en muchos otros lugares del país. Y ahora se descubrió por las madres buscadoras. Pero me sigue asombrando que no ocurrió en el sexenio de López Obrador y no ocurre en el sexenio de la presidenta Sheinbaum, que no haya una sola reunión con esos colectivos de madres buscadoras, de hombres y mujeres que son los que están realizando esta labor, que podrá ser por las causas que fueran, que sus hijos, sus esposos, sus hermanos están desaparecidos. Algunos sin duda deben haber sido parte del crimen organizado, pero tienen que ser recibidos. No son recibidos los colectivos, no son recibida la familia Levarón, no dejó de ser recibido Javier Sicilia y todo su grupo, y como ellos, muchos otros. A Isabel Miranda, que acaba de fallecer, le hicieron una campaña infame en su contra, comenzando por el padre Solalinde, que es infame lo que ha hecho, y eso tiene que comenzarse por reconocer una realidad que es brutal en el país. No solamente en el país se mata, no solamente se asesina, no solamente se tortura, se destaza, sino hay campos de exterminio. En muy pocos lugares de América Latina hemos visto esa brutalidad, fuera además incluso de la lógica política. Lo hemos visto en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Centroamérica, en lógica de enfrentamientos políticos, pero no con grupos criminales actuando en contra del Estado y de la sociedad. Sí, esa es la pregunta que también tendríamos que hacernos. ¿Por qué lo ocultaron tanto tiempo, no? Si desde septiembre ya se sabía de este predio. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Vamos a ver si gracias el tema y también tenemos en Todo Personal en la noche con Hoy en la noche tenemos un programa especial sobre este tema. Gracias, Jorge. Gracias.